nosotros, nuestros profesores de nuestra clase abierta de hoy, que ya haré la introducción. Pero antes quería pues simplemente agradecerles por estar aquí hoy con nosotros y contarles pues que sí estamos muy emocionados porque hoy se cumple o empieza nuestra 11ª semana de clases abiertas. Fue una iniciativa que inició pues como una respuesta creativa a la pandemia, de abrir nuestra facultad, de que nuestros profesores, estudiantes, egresados y amigos pudieran acceder a estas clases, que pudiéramos compartir el conocimiento. De hecho, nos ha pasado que a través de estas clases hemos conocido mucho más de cerca lo que hacemos nosotros como profesores, y yo creo que a todos nos ha motivado el hecho de estar aquí día tras día. Entonces, pues lo queríamos celebrar con ustedes, primero que todo enfatizando pues que estas son clases abiertas. Eso quiere decir que están abiertas a cualquier persona con acceso a internet, así las definimos, dentro de esta idea pues de una universidad abierta, donde el conocimiento pues es de libre acceso. En estos casos particular, muchas veces nos escriben que si hay que inscribirse, que si hay que pagar, que si hay que dejar datos, que si hay requisitos. Pues no, no los hay. Justamente la motivación pues ha sido otra, ha sido realmente fortalecer nuestra comunidad, la comunidad pues de nuestro público, tanto en la universidad como por fuera de la universidad. Y pues también para nosotros como investigadores y creadores ha sido una oportunidad pues para compartir nuestras pasiones, nuestros intereses, también compartirlo con otros investigadores, encontrar puntos en común, encontrar pues un trabajo que realmente nos motiva y nos permite imaginar nuevas salidas a futuro, que nos permita desarrollar cruces en los intereses multidisciplinarios de nuestros participantes, que también, como decía antes, pues también son investigadores. No hay que ser experto para asistir, la variedad de temas, como ya veremos, ha sido muy grande. No hay que tener una formación previa, la idea simplemente es venir, cualquier persona puede entrar y aprender. No hay que pertenecer a la Universidad de los Andes, pues hay personas obviamente de nuestra universidad, pero también de muchas otras, y tampoco hay que pertenecer a una institución necesariamente, porque realmente creemos que este es un espacio como lugar de encuentro para públicos muy diversos. Y pues aquí llegamos hoy sin haberlo planeado Por mucho. favor, estoy en plena reunión. Hola. Simplemente esto ha sido pues gracias también al interés genuino de todos ustedes de conectarse pues todos los días entre semana. Y pues como decía antes, no nos imaginamos durar tanto tiempo, pero así ha sido y vamos a seguir. Tenemos un montón de planes a futuro, ya les contaré un poco más también sobre esto. Pues les cuento, alrededor, pues cada día hay por lo menos 196 personas conectadas en vivo, digamos que esto es en promedio desde que iniciamos. En general nuestras clases tienen unas 3.000 reproducciones, quiere decir que las personas las siguen viendo en el tiempo y ahí están a disposición de quien las quiera seguir viendo o usar también. Y pues como decía antes, somos sobre todo pues profesores de la facultad, también hemos tenido profesores invitados, quienes quieran participar pues también nos mandan un correo, los invitamos, y pues ha sido un espacio también para nuestros egresados finalmente. Obviamente nos ocupamos de los temas pues en los que somos especialistas en la facultad, es decir, artes y humanidades. Hemos tenido 6 clases de arte, 7 de música, 10 de historia del arte, 5 en periodismo, 14 en literatura y por supuesto en otras áreas que son transversales para nuestra facultad, como las humanidades digitales, los estudios clásicos, el patrimonio cultural, entre otros. Eh, y además hemos creado unas franjas especiales donde hay unos temas por semana, como esta semana que inauguramos el tema de las publicaciones de la facultad con nuestra charla de hoy. Tuvimos una semana sobre el doctorado en literatura con investigaciones de nuestros profesores, otra semana con la escuela de posgrados. Les adelanto que vamos a tener una semana sobre estudios en Japón también, que es otro de los temas que transversalmente tenemos ahora en la facultad. Y tenemos, como les decía, pues muchas ideas para hacer temas especiales y continuar. Bueno, sacamos algunos datos para celebrar este número 50 de las clases más vistas hasta la fecha. Varias pues vistas en vivo y luego con la cantidad de reproducciones. Pues la verdad es que la clase más reproducida, más vista ha sido la clase de Claudia Montilla, que empezó temprano en la pandemia sobre justamente
literatura que se ocupa de plagas, pestes y pandemias, y pues nuevamente esto es como una muestra de la diversidad de las cosas que hemos hecho y la cantidad de personas que se han conectado en vivo y que han seguido conectándose. Bueno, el profesor que más clases ha ofrecido, descubrimos que ha sido Omar Rincón, bueno, luego yo, pero creo que porque como soy decana de la facultad, pues además me he entusiasmado y quise empezar el ciclo y bueno, cada vez que se necesita, ahí estoy dispuesta a hacerlo, pero además identificamos a nuestros participantes o estudiantes más activos, en este caso por Zoom, Charly Novoa, y por Facebook, María Clara Afanador. Bienvenidos siempre, ojalá estén por aquí hoy también con nosotros. Y finalmente algunos testimonios que quisimos recoger, dos de nuestros profesores, de Gemma Bernadó, quien también dio una clase hace no mucho, quien realmente pues también nos cuenta que para ella ha sido importante como un espacio pues abierto, ¿no? Para quienes tengan la inquietud pues de aprender y conocer nuevos temas, y ha sido un poco la reflexión, como les decía, nuestra, y pues aquí ven también el testimonio de Edgar Guzmán Ruiz, quien ha dado también 2 clases recientemente sobre las conexiones entre arquitectura y arte y espacios urbanos. También bajo esta idea que pues nos abrimos, son unas aulas abiertas, una forma que hace unos meses no habríamos podido imaginar. Y bueno, un testimonio de Charly Novoa, justamente, pues aquí encontramos intereses que tenemos pues cada uno de nosotros, pero además los complementamos con otra variedad de temas. Yo también he aprendido muchísimo en este sentido. Bueno, creo que se cayó la cámara de Patricia, pero Como igual. universidad, testimonio de Aida Coturriaga, Patricia, que sigan participando. ¿Sí? ya es que te has bloqueado, pero ya volviste. Entonces, no, pues estaba cerrando, simplemente iba a invitar a nuestra clase de hoy, que es una publicación liderada aquí por Olga Costa, electrobudista, y John Naranjo. Muy bienvenidos hoy como profesores de esta clase abierta. Nos van a estar contando sobre historias de arte o del arte a través del cómic. Es realmente pues un orgullo también para mí ver estas otras maneras de narrar y de contar historias que tal vez nos adelantaron a la pandemia. Sé que es un proyecto pues que han trabajado ya desde hace varios pues, años, y que forma parte pues de un proyecto más amplio, así que oiremos de ellos hoy sobre esto. Les recuerdo también, mañana tenemos también una clase de Omar Rincón y Catalina Uribe, titulada De Uribe Santos y otras especies, que viene también un libro que publicaron hace no tanto. El jueves con Sandro Carrero, profesor de música, sobre realmente los derechos de autor, pero en la vida real de la creación artística. Y vamos a cerrar la semana con otra publicación que viene en camino, El otro rastro del oro, la joyería en el Chocó, con Lina Espinosa y Juana Méndez. Así que pues los seguimos esperando, y nuevamente muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Le voy a dar la palabra entonces a Olga Acosta y al equipo de estas historias en cómic. Bienvenidos y gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Patricia, por esa presentación. Gracias a todos, a todas. Para mí es realmente un placer estar hoy aquí, ver que ha entrado tanta gente, y es un proyecto que finalmente vio la luz durante la pandemia, ¿no? Entonces, primero que todo, quiero presentarles a mis camaradas, colegas, compañeros de viaje y de aventuras. Electrobudista Alberto Camperos, que fue el encargado de darle forma, color a esta publicación. Hola, Alberto. Hola, Olga, ¿cómo estás? Qué chévere estar acá. Está genial toda esta presentación. Y el tercer compañero de viaje fue John Naranjo. John Naranjo es editor, es diseñador gráfico, uno de esos primeros valientes que creó una editorial independiente cuando el libro de alguna manera estaba en veremos. Hola, John.
Hay que abrir el micrófono. Póngase el micrófono, John. John. Hay que abrirlo en el Zoom. Hola, Ya. buenas tardes. Está todo Ya lo serio pude ese abrir. John. Qué gusto estar acá y bueno, qué gusto estar presentando este proyecto que ha sido un gran esfuerzo con Adalberto, electrobudista, y con Olga, que hemos llegado a un buen fin y estamos muy contentos para poderlo presentar en sociedad. Y además que hoy está el libro en la imprenta. Eso es Está el libro en la un motivo imprenta también de celebración increíble para todos. y tenemos imágenes en exclusiva de la imprenta. Detrás de cámaras. Bueno, que ahora lo mostraremos entonces. Hemos pensado especialmente para hoy hablar de diferentes tópicos. Lo que queremos es presentarles el libro, contarles de qué va, ¿no? Cuál fue la motivación y cómo fue el desarrollo. Y después, pues obviamente tenemos unos minutos para volver al chat y a sus preguntas, que nos interesa muchísimo saber qué piensan. Y saludos a todos, que aquí estoy viendo que hay mucha gente saludando en el chat. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es contarles de qué va la historia y les voy a presentar unas primeras imágenes del cómic. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero que todo, el libro se llama Delirantes. Como les acaba de decir, pues esto fue un trabajo a 6 manos, ¿no? 6 ojos, 3 cabezas, y que duró alrededor de 2 años, pero como les contaré más adelante, pues es un proyecto que yo venía pensando hace mucho tiempo. Es una historia, es una aventura, ¿no? Es una aventura que ocurre básicamente en el siglo XIX, pero que habla de un fragmento de la historia del arte nacional que empieza en el siglo XVII a partir de un personaje que se llama Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos. Entonces, lo primero les quiero presentar los 3 protagonistas de esta historia. Así como nosotros somos 3, también en esta historia hay un trío. El primero es Rufino Cuervo Barreto, el segundo es Ignacio Gutiérrez Vergara. Estos son 2 personajes importantes del siglo XIX, digamos, de la élite bogotana, ¿no? Ignacio Gutiérrez Vergara viene de hijos de, y es heredero de una tradición de conquistadores y encomenderos. Rufino Cuervo Barreto pues viene de una tradición de familias que llegan después de la creación del Virreinato de la Nueva Granada, y ellos 2 emprenden una aventura para vender unos cuadros en Europa de un personaje que quizá muchos de ustedes han oído nombrar, Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, un pintor santafereño que a comienzos del siglo XIX era reconocido como la figura más importante del arte durante el periodo colonial. Entonces, estos 3 personajes y básicamente la historia o los rumores o los imaginarios que existen sobre Gregorio Vázquez y su obra es un poco el motor de esta historia. Entonces, la aventura empieza el 16 de noviembre de 1827, cuando hay un terremoto que sacude Bogotá y que destruye buena parte de la ciudad. Entre los sitios que destruye va a ser la Capilla del Sagrario, la Iglesia del Sagrario, que se funda en el siglo XVII y que se encuentra hoy en la Plaza de Bolívar, que aprovecho que cuando salgamos todas de las casas los invito a que la conozcan. Y esta es una iglesia que cuidaban los tíos de Ignacio Gutiérrez Vergara. Les estoy mostrando a través del cómic un poco cómo va. Aquí están los tíos, y hay, a través de un patronato, pues hay una herencia y una necesidad de cuidar tanto la capilla como los cuadros que se encuentran ahí, para los cuales había hecho en su mayoría Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, según nos cuentan algunos documentos y algunos pocos cronistas. Entonces, ¿qué ocurre? Ignacio Gutiérrez Vergara se ocupa de sus tíos un poco, y con la ayuda de su amigo Rufino Cuervo, pues deciden que hay que reconstruir la Capilla del Sagrario, y para eso se necesita dinero. La mejor manera de conseguir el dinero es viajar a Europa y vender alrededor de 8 cuadros de Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos. Y ahí, con esta idea, empieza una aventura que los lleva por
los más diversos lugares y los obliga a emprender un viaje en diferentes medios de transporte, ¿no? Ustedes tienen que pensar que el viaje duró 5 meses y medio, desde el 3 de marzo de 1835, ¿no? 8 años después del terremoto, que también de eso se habla en el cómic, y ellos parten con rumbo a París para poder vender estos cuadros. Entonces, atraviesan el país, ¿no? Tienen que emprender el viaje por, como les decía, los más diversos medios de transporte. En Champán, por el río Magdalena, ¿no? Aquí ustedes los ven los dos. Nosotros nos enfrentamos a la pregunta de, bueno, ¿y cómo viajaban estos dos cachacos, ¿no? Estos dos bogotanos en Champán y se enfrentaron al calor, a los mosquitos, en fin, a una serie de vicisitudes normales de un viaje de estos hoy en día, pero sobre todo en el siglo XIX, y finalmente pues llegan a Cartagena después de un mes y medio, ¿no? Llegan a Cartagena, Rufino se siente mal, se tienen que quedar un tiempo ahí cuidándolo, y finalmente emprenden el viaje a Europa en un bergantín. Ahí también viven las más diversas aventuras, Rufino e Ignacio, y los 8 cuadros que van rumbo a París. Cuando finalmente llegan a Europa, tienen que pasar un tiempo en Génova, tienen que pasar 14 días de cuarentena, lo cual cuando nosotros lo hicimos, pues no teníamos ni idea del COVID-19 y no nos imaginamos que íbamos a estar lanzando el libro en plena cuarentena. Entonces es una imagen que hoy en día es muy actual, ¿no? Que cuando la pensamos y cuando la hicimos no lo imaginamos. Después de la cuarentena, pues ellos viajan y emprenden el viaje por tierra hasta que llegan a París. Finalmente en París pueden cumplir el sueño, que es acercarse al Museo del Louvre a vender los 8 cuadros de Vázquez, y después de varias aventuras y de varios sucesos, pues este objetivo que tienen se desarrolla de una manera que no les voy a contar, ¿no? Que se las voy a dejar más bien a ustedes para que lean en el libro. Y pues las cosas se desarrollan de una forma que ellos no se imaginan, es lo único pues que les puedo contar ahora. Entonces así, en resumidas cuentas, de eso va esta aventura delirante, ¿no? En la década de los 30 del siglo XIX, que emprenden estos dos personajes con unas pinturas de un pintor colonial hasta ahora conocido por fuera de Santa Fe, Bogotá. Olga, bueno, es una cosa que yo siempre he querido preguntarte a ti, pues ya viendo también cómo estás contando la historia, es ¿cuál fue tu motivación para convertir esta investigación tuya en un cómic, sí? O sea, ¿de dónde salió esa idea de que esto podía ser adaptado visualmente y no, pues, no sé, hacer otro libro, porque tú has publicado muchos libros, muchas investigaciones? O sea, ¿de dónde salió esa idea de convertirlo a este formato? Bueno, este libro, este producto final responde a una investigación ya de varios años que se ocupa sobre entender, que busca entender la manera en que se construye la imagen de Gregorio Vázquez de Arciceballos, sobre todo en el siglo XIX. Y entonces en esa investigación yo he encontrado varias historias pequeñas, varios rumores, varias habladurías, varios chismes, en fin. Y a través de investigación de archivo, pues me encontré esta historia en particular. Para aquellos que trabajan en el periodo colonial, seguro se la han encontrado alguna vez. Este es un rumor que anda por ahí durante el siglo XX, ya en el siglo XIX, José Manuel Groth lo mencionaba, ¿no? Entonces yo me ocupé del rumor un poco a lo largo de esta investigación que llevo haciendo más de 5 años, y esta historia me pareció increíble, también por lo delirante de la empresa, ¿no? De acometer semejante viaje con 8 pinturas atravesando el Magdalena, con unos lienzos enrollados, ¿no? Y el sueño de llevarlo al Louvre para venderlo y para posicionar a Vázquez como el Velázquez neogranadino, ¿no? Me parecía increíble, me parecía que un artículo académico se quedaba corto para esta aventura, ¿no? Y que me pareció una aventura que valía la pena que
de pronto la gente la conociera y a través de una aventura con mucho humor, ¿no? Pues se pudiera saber de Vázquez más allá de muchas de las cosas que se han escrito, ¿no? Y tocando el siglo XIX, también me parecía siempre cuando me lo imaginaba en acuarela, que fue lo que logramos hacer, ¿no? Me imaginaba una imagen con la gráfica del siglo XIX, ¿no? No me imaginaba una historia con con la pintura del siglo XVII, del siglo XVIII, sino más un poco esa configuración de un personaje y de la grandeza de su obra y cómo eso se vuelve una empresa gigante. Entonces me parecía que este formato era fundamental. Además, conocí hace varios años a John, nos conocemos desde chiquitos, ¿no? Estudiamos juntos en la Universidad Nacional de Diseño Gráfico y yo he visto la maravilla de libros que ha hecho. Y me imaginaba, y siempre me lo imaginé a él, duré varios años tratando de convencerlo de que era una buena ¿Cuánto historia. duraste convenciendo a John? Yo creo que 2 años, ¿no? John, Sí, por ahí. le parecía una cosa que, no sé, no me paraba a bolas. Y finalmente, después Eso de es insistir demasiado muchísimo, ñoño, Olga, que vamos a sí, publicar eso. ¿Quién va a querer leer esa historia? sí. Sí. Y bueno, finalmente escribí un texto, ya había un texto académico de congreso que le pasé y que logré que leyera. Y finalmente lo convencí y bueno, y apareciste tú en el camino también, Alberto. Lo que siempre he dicho es que es un ilustrador muy ilustrado. Es decir, Muchas Alberto es un gracias. ilustrador que es historiador del arte, entonces no tenía yo que hacer una tarea que me imagino con otros ilustradores y era contarle la historia de Gregorio Vázquez de Arce Ceballos y del arte colonial que generalmente los artistas contemporáneos pues no conocen tanto sobre el arte colonial o no les interesa. Sí, desafortunadamente es cierto. Sí, no hay tanto ilustrador como con ese interés o esa pasión o ese gusto por esa investigación histórica. Exacto, y pues Alberto, tú habías estudiado historia del arte, ¿no? Y Ujú. sabías además de la gráfica del siglo XIX, estudiaste con nosotros en la universidad, ¿no? Habías estado en clases sobre la historia del siglo XIX, sobre la importancia de la acuarela, sobre... Entonces no era, y me gustaba además tu trabajo, entonces se fue dando, ¿no? Se fue dando y sobre todo, gracias, y aquí aprovecho a hacer la cuña, el fondo especial que nos dan a los profesores asistentes en la universidad, digamos que yo tenía un fondo de investigación y de creación, ¿no? Que eso es algo fundamental dentro del trabajo, ¿no? Y de la producción que logramos hacer aquí, es que teníamos una base con la cual podíamos trabajar, ¿no? Pero bueno, eso de pronto John nos cuenta luego lo importante que es eso en un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y de esta novedad que implicaba hacer una historia un poco, como ustedes a veces dicen, un poquito aburrida, medio académica, y convertirla en una historia, en un cómic, ¿no? En un lenguaje, porque eso sí fue lo que logramos al final. No es una historia ilustrada, es realmente una historia que se cuenta en un lenguaje. Está adaptada, exactamente. Sí, y en eso sí quería preguntarle a John, ya que pues estábamos hablando de los 2 años que demoraste convenciendo a John de que esto era una buena idea. Y sí me gustaría que John nos contara, pues todos sabemos que John tiene muchísima experiencia en la edición de novela gráfica, de cómic en Colombia. De hecho, es como un referente en ese tema. Y yo quisiera que John particularmente nos contara desde su perspectiva cómo fue el proceso de adaptar esta investigación, ¿sí? En unos términos, en unas condiciones, en unos contextos, a un libro de cómics, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue los picos altos, los picos bajos? O sea, cuenta todo ese detrás de cámaras desde tu perspectiva. Y también, pues cuéntanos tú como editor experimentado, ¿cómo decides que esto también es una buena idea y sacar de ese mundo tan hiper especializado de la academia y de la historia del arte a un público mucho más masivo que le va a llegar el libro? Bueno, ahí sí lo que decía Olga acerca de que si no hubiéramos tenido el apoyo de la Universidad de los Andes para este proyecto, no hubiera sido muy difícil sacarlo. Casi que con la Universidad de los Andes lo que contamos fue como con un capital semilla que nos permitió de cierta manera trabajar tranquilos, teniendo cubiertos pues los costos más básicos y más amplios
del proyecto, como lo es el dibujo, como lo es la colorización y todo el trabajo artístico eh, que de otra forma no se hubiera podido hacer. Este proyecto tenía un problema y es lo de transportar una historia real, una historia pues, basada en la historia del arte, en la historia del país, en la historia del siglo XIX, que me parece a mí que nosotros vivimos en un conflicto permanente con nosotros mismos por el desconocimiento tan amplio que tenemos de la historia del siglo XIX. Por allá escucho una vocecita, ¿qué será? No Pero sé. bueno. Entonces nosotros, digamos que el reto que teníamos era eso, como volver algo documental, volver algo histórico, convertirlo en una historia de cómic, que pues de todos modos el cómic es un lenguaje per se, un lenguaje del que bebe la imagen visual y la imagen textual para componer una lectura nueva. Creo que con este cómic lo hemos logrado de un nivel muy, muy alto y muy amplio. De verdad que logramos tejer una historia que va a encantar a los lectores. Estoy seguro, las personas que lo han leído, eh, pues Ricardo Silva lo leyó, lo han leído historiadores, lo han leído historiadores del siglo XIX, gente que experta en los procesos y los temas del siglo XIX y la verdad es que han quedado impactados. A ver si yo puedo compartir pantalla. A ver, en un momentito, un participante. Voy a ver si... No, por este lado no era. Compartir pantalla. Esto. Esto es lo que les quiero mostrar. No sé, ahí me están viendo, ¿cierto? Y viendo la pantalla. ¿Cierto? Sí. Vale. Esto empezó, digamos que teníamos clara la historia y lo que, como el grueso de los sucesos, pero pues los teníamos contados de forma documental, de forma lineal. Teníamos una parte de una historia a finales del siglo XVII, no, XVI, a finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, 17. que es la vida de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Y teníamos unos sucesos a mediados del siglo XIX. Bueno, esta historia empieza en 1827 con el terremoto destruyendo la iglesia del Sagrario y todo lo que desencadenó como los eventos industriales o económicos para que la familia que estaba a cargo del Sagrario los reconstruyera la capilla. Alberto muy temprano y muy diligentemente hizo este listado que están viendo, ¿cierto? Hizo un listado en el que eran más o menos el listado de todos los eventos, sin ánimo como de ser una escaleta, ni mucho menos. Digamos que yo después hice ya como un guión técnico de cómic, como una secuencialización y unos como un formato ya pensando en el formato del libro, en el número de viñetas adecuado para contarlo, en las variaciones de cuándo íbamos a hacer énfasis y en qué puntos teníamos énfasis, pero la verdad yo me estaba enfocando más en un cómic de aventura. Ahí pues con Olga tuvimos conflicto verdaderamente porque entró a chocar pues mi intención de hacer un cómic de aventuras del siglo XIX con de verdad, pues la historia y los intríngulis de lo que había pasado
entre estos delirantes del arte nacional que deciden viajar a vender unos cuadros del maestro Vázquez de Arce y Ceballos en Europa. Yo, la verdad, yo hice unos bocetos preciosistas que decidimos no utilizar para no opacar el talento de Adalberto. Unos hermosos dibujos de una calidad magna, Que ahora que, excepcional. mostraremos. que Sí. se los quedaré debiendo para una próxima presentación, o si alguien ¿Así? que compra el libro y quiere que esos dibujos, por supuesto que se los mandaremos. A ver, acá, por ejemplo, acá vemos uno, digamos que vemos un proceso en que el guión, logramos hacer un guión, digamos que con la secuencia de línea de tiempo que hizo Adalberto y el ejercicio que estaba haciendo en viñetas, como el guión técnico de cómic, vislumbramos que la única forma de sacar este proyecto adelante era trabajar los tres conjuntamente en la escritura del libro. Entonces, esto, pues, gracias a la inmensa ayuda de Fernando Viviescas, que pues arquitecto y urbanista muy conocido en los medios académicos en la Universidad Nacional, nos prestó su oficina para que nos pudiéramos reunir los tres y trabajar. Entonces lo que hicimos fue eh, ir vislumbrando la, la esencia de la historia y, y fabricándola con los elementos históricos de historia del arte y con los elementos dramáticos y dramatúrgicos que demanda pues una novela una novela gráfica de largo aliento. Eh, a a ese, mm, a ese punto llegamos, digamos, el primer Adalberto lo que hizo fue primero pasar este guión técnico ya con dibujos entintados. Digamos, esta es una imagen de la entintada Los en podemos mostrar en la otra cámara si quieres, John, mientras usted bueno, los mire. aquí en esta diapositiva pues ven, yo soy todo old school, ¿no? Diapositiva. Esta presentación digital, pueden ver ustedes que el paso, cómo se fue construyendo paso a paso, para pasar de un listado, pasar de unos mamarrachos, que verdaderamente fue los dibujos que hice yo, a la interpretación de Adalberto en viñetas, esa interpretación de Adalberto a un dibujo mucho más construido y entintado, y después a algo que se empeñó Adalberto, que fue la colorización en acuarela. Todo esto, todas las páginas del cómic son colorizadas en acuarela. Esto fue esta mañana ya producto son las pruebas de imprenta y estamos en máquina, pues ahí se ven las planchas de la selección de color, se ven los pliegos impresos, digamos los ajustes con esto que yo no sé si alcanzan a ver mi cursor. Este es el panel de control de la tinta, entonces con ese panel uno baja y sube los tonos de acuerdo a lo que necesite. Y esto fue la impresión de la portada y de las guardas. Esto fue como una maqueta que hicimos muy, muy manualmente en la oficina para tener como el look and feel del libro con su lomo. Sí, una maqueta como para tener el look and feel del libro. Y, y bueno, yo estoy seguro que los lectores van a encontrar esta historia muy, muy divertida, primero que todo. eh, y también pues se van a llevar un trozo del arte
un trozo de la historia del arte del siglo XIX y la verdad que una aventura, lo que significaba viajar a Europa en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, que era pues de verdad una aventura alucinante, era casi como viajar a otro mundo. Y John, también un poquito, cuéntanos sobre como el desarrollo de los personajes. Sí, bueno, pues nosotros teníamos, los dos protagonistas son unos viajeros que nosotros, digamos, en el momento de estarlos caracterizando y de hacer el estudio de personajes, encontramos pues que este Rufino Cuervo, papá, o, eh, pues decidimos, ya que estábamos haciendo un cómic, pues ¿por qué no hacerlo antropomorfo y decidimos hacerlo como si fuera un cuervo con todas las implicaciones tanto de dibujo como de diversión en la historia que eso nos implicaba. Estos personajes tienen unas personalidades que los hace obrar de cierta forma un poco que pues en la lectura del cómic el lector se va a dar cuenta que eran unos personajes que correspondían mucho a su época. Hay un protagonismo de las mujeres en la historia también, que son las que finalmente son las culpables o las que apoyan la forma de, de que estos viajeros pudiesen hacer su, su trasegar pues hasta Europa. Y bueno, aquí se van a encontrar con toda la diversidad de los bogas en el champán, el vapor el barco de vapor que viajaba de Mompox, la travesía bajando los Andes, la travesía en caballo hasta Cartagena, la aventura de conseguir el barco para cruzar el océano. Creo que pues hemos logrado una historia redonda y con unos personajes con un color no solo color visual y físico, Muy sino pintorescos. muy pintorescos y creo que muy acordes a lo que se vivía en esa época. Albert, yo quisiera decir una cosa ahí en la configuración de los personajes que creo que es clave, ¿no? Y que tiene que ver un poco con las discusiones que tuvimos al comienzo cuando no nos poníamos de acuerdo el tipo de aventura que iba a surgir de esta aventura nuestra, ¿no? Y era justamente que un poco lo que nos costaba o ponernos de acuerdo era que no había que meter piratas ni luchas a muerte, ¿no? Para Ladrones de tener una aventura. tesoros. ¿Ah? Ladrones de tesoros. Sí, ladrones de tesoros. Y logramos, como dice John, cuando nos logramos reunir, que teníamos, era unas citas largas, ¿no? Días completos de trabajo, nos reuníamos en la mañana y trabajábamos alrededor de 6 horas, 8 horas, pensando, fueron meses, ¿no? Pensando la historia y configurando los personajes. Y ahí hubo un segundo momento de investigación que después se unió con lo que íbamos hablando nosotros y después alimentó el trabajo de Alberto y fue construir realmente y plantar problemas en torno a cada uno de los personajes y de la aventura, ¿no? Y si se iban a dormir Rufino e Ignacio, ¿usaban pijama? ¿Qué tipo de pijama usaban? ¿No? ¿Cuál era cómo se vestían para todas estas travesías? ¿Qué comían? ¿Qué llevaban en la maleta? Por ejemplo, llenar la maleta, que son estas dos imágenes que yo les mostré al comienzo de la versión viajera de Ignacio y de Rufino. ¿Cómo llenar esas maletas? ¿No? Y ahí hubo una investigación grande donde yo quiero aprovechar y darle las gracias en público a 3 estudiantes que me ayudaron, que fueron investigadores, monitores de investigación, que fueron Samir Elmercer, no sé si está, María Luisa Guevara y David Echeverri.
ellos son estudiantes de Historia del Arte que me ayudaron justamente a hacer esa dirección de arte, con preguntas que yo les mandaba cada semana, ¿no? Desde cómo se lavaban los dientes, usaban pantuflas, cómo llevaban el dinero, ¿no? Preguntas que uno generalmente en un artículo de investigación académica pues tal vez no se tiene que hacer, pero que cuando está haciendo una historia como esta sí las necesita, ¿no? Y también una selección muy importante de la gráfica del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, Verónica Uribe y también nos ayudó muchísimo. A veces le preguntamos cosas, entonces ella nos dio algunas ideas, ¿no? Entonces siempre hablamos con mucha gente. Estos proyectos no son posibles si uno no habla con otros, ¿no? Si uno no consulta, no solo en libros, sino con tantas personas que estudian cosas particulares que, por ejemplo, yo que trabajo en el periodo colonial, pues desconocían, ¿no? Entonces eso quería anotarlo, Alberto. Bueno, Adalbert, y ahora, Me encanta. ahora cuéntanos tú cómo fue esa concreción visual, cómo fue esa investigación para el estilo gráfico del libro y cómo fue ese trabajo para lograrlo. Sí, claro, aquí les voy entonces a compartir las imágenes de la presentación. Pues bueno, yo estudié artes visuales y digamos que cuando ingresé hace 20 años a estudiar artes visuales, mi sueño era hacer un libro en cómic. Pero cuando yo me gradué, pues eso ya no existía porque ya todo se hacía en Photoshop, entonces pues hacer el libro a mano, así como uno deseaba, pues ya no se podía, no era una empresa como viable ni nada. Y, y entonces, pues, como que hacer este libro para mí fue como cumplir ese sueño de poder hacerlo a mano y por eso jodí hasta que los convencí, porque pues obviamente era más fácil hacerlo en color digital y pues mucho más rápido de colorear. Entonces, para mí también fue muy chévere, aquí anticipándome a la pinta del COVID con tapabocas, poder ir a la Biblioteca Nacional, al Museo Nacional y poder ver las piezas de las acuarelas originales del siglo XIX, acercarme como artista y al mismo tiempo como investigador a ver la técnica y la forma como están hechas estos tesoros del arte colombiano que no se los dejan sacar a nadie, que gracias a las referencias de Olga y pues como sus contactos como investigadora pues nos pudieron hacer como una pleitesía así increíble para poder investigar. Y pues toda la investigación ya que realizaron tanto Olga como sus monitores, que sirvieron de referencia impresionante para todo lo que está contado en el cómic y darle pues cierta verosimilitud y una precisión histórica como muy rigurosa que digamos en el cómic o en la ilustración no se suele tener, ¿no? Porque uno se da muchísimas licencias poéticas. Entonces para mí fue un ejercicio también de acotarme en mi creatividad y en mi forma de resolver las cosas que tienden a ser como un poco más libres o más psicodélicas y hacerlo, digamos, en un estilo más acorde a las referencias históricas. Entonces, por ejemplo, aquí está uno de los magnos, hermosos, bellos y grandiosos dibujos de John, ¿sí? Donde es la versión de... Así era la versión original cuando nosotros trabajábamos el texto, ¿sí? El guión a 6 manos, donde teníamos ahí claramente lo que, o bueno, claramente uno más o menos entendía lo que John quería decir ahí. Luego, este es el segundo borrador que es en tinta y ya es un poco más establecido y tiene también pegados como unos post-its y anotaciones a mano. Luego está la parte del dibujo ya en línea, entintado, como definitivo, que se escaneó y luego se amplió para pintarlo a mano completamente con técnica tradicional de acuarela y digamos hacer el arte en un tamaño más grande para después reescanearlo y disminuirlo a la calidad, o sea, disminuirlo al tamaño de impresión para aumentar la calidad de captura, o sea, para hacerlo muy grande para que la imagen tuviera muchísimo más detalle. Pero pues obviamente esta tarea me excedió en un punto, tanto física como psicológicamente, entonces pues tuvimos que contratar asistentes y aquí aprovecho para darle las gracias a Cata, a Valentina y a Camilo que me ayudaron en este proceso realizando fondos, vestuarios, tareas muy repetitivas que me permitieron a mí centrarme
en las partes realmente complejas de la imagen y de la ilustración. Vemos aquí, por ejemplo, las guías de color, que son diferentes, como diferentes atmósferas para cada escenario, como para cada parte del viaje. Y, por ejemplo, aquí cómo funciona el tema de las referencias. Esta es una fotografía que yo tomé directamente en el Museo Nacional de un dibujo en lápiz del siglo XIX y cómo lo adapto o digamos, lo copio directamente, pero pues tiene como una variación también. Si no, para la persona conocedora, de pronto dice, pues la referencia es muy obvia. Para la persona de pronto que no está tan familiarizada con el arte del siglo XIX, pues es una forma refrescante de ver un contenido histórico. Y sí, básicamente ese fue el proceso. Pues un proceso muy gratificante y muy como doloroso también, en una medida como de que fue un trabajo arduo. Es decir, estas 60 páginas demoramos 8 meses literalmente trabajando todos los días de una forma muy, muy pesada, pero creo que eso le da un valor, digamos, agregado impresionante al libro, que yo cuando estaba haciendo esas imágenes y cuando estaba como repasando el color o haciendo la tinta, sentía que este libro podría ser parte muy protagonista de la colección de las bibliotecas de las personas, ¿no? Como es un libro especial realmente que puede estar como muy vigente durante muchos años, porque pues mi expectativa es que sigan haciéndose libros a mano y libros con la técnica de la acuarela en cómic, de aquí en adelante muchos más. Pero también es una empresa como, al igual que el delirio de atravesar todo el país y todo el océano a llegar a Europa y vender los cuadros que tuvieron Ignacio y Rufino, pues hacer un cómic a mano, coloreado a mano y dibujado a mano también es una empresa delirante, pero que pues espero que la gente lo aprecie en esa medida. Y ahí también está la invitación a todos a coleccionar el libro, a comprarlo, a incluirlo dentro de sus colecciones, ya sean coleccionistas de cómic o no. Creo que esto es un libro que tiene un encanto pues muy universal y que pues nos llega a todos de alguna manera, ¿no? La parte gráfica, la parte de la historia, la parte de la misma historia detrás de la investigación, ¿no? Que es como unir estos mundos que no estaban conectados, de la academia, del mundo del cómic, del mundo de la ilustración, con la tradición de los artistas que investigamos. O sea, tiene muchas aristas por el cual uno puede decir, este libro, este proyecto me gusta, ¿sí? Y pues digamos que estamos muy contentos con el resultado. Hay una cosa fantástica, me parece, Alberto, y es justamente que el cómic tiene diferentes niveles de lectura, yo pienso. Hay muchas evocaciones y como citas al pie de página de diferentes artistas del siglo XIX, ¿no? Que a veces cuando uno está metido aquí en el arte colombiano piensa que son muy conocidos y realmente no lo son, ¿no? Desde Torres Méndez, Tatis, el mismo José Manuel Grot, en fin, y hay muchos referentes directos a esas imágenes y que ahí vuelvo a esta idea del ilustrador ilustrado, pues muy juiciosamente se hizo todo este trabajo cuando fuimos a visitar estas colecciones, los tres, ¿no? Que fuimos a museos, que fuimos a ver las obras que nos importaba que estuvieran como protagonistas, ¿no? Que a Alberto la foto no fue solamente para pasar a la posteridad, sino realmente con la lupa mirar la manera en que se trabajaba la acuarela y tratar de replicarla, ¿no? Es un libro muy pensado en ese sentido, o sea, que tiene una investigación muy grande en la construcción visual, ¿no? También tal vez se dieron cuenta en este paneo de PowerPoints, las fuentes fueron diversas también cuando la historia pasa en Europa, pero la gráfica sigue siendo un poco esa gráfica local de la acuarela, ¿no? Que continúa también en el viaje. Entonces, pienso que hay muchos elementos, muchas lecturas de una gráfica con humor, pero también rica en ese sentido, ¿no? Y ahí nos deja pensar los historiadores del arte que nuestras posibilidades de comunicar
lo que sabemos no se limita al escrito, ¿no? Está la historia del cómic, que yo aprendí muchísimo con ustedes dos, pero también a través de las referencias visuales, ¿no? Que yo pienso o a mí me gusta pensar, y eso me tiene muy contenta con este producto, que están ahí, ¿no? Y que siguen sirviendo, ¿no? Que son imágenes que son vigentes. No, total, total, total. Sí, es un proceso en el cual tuvimos mucho descubrimiento, mucho crecimiento, una cosa impresionante y yo concuerdo en que es un proyecto imposible de haber sido desarrollado por aparte, ¿no? O sea, ni tú lo hubieras podido llevar a cabo sola, ni yo, ni yo, ¿no? O sea, como que ese balance, como que cuando nos íbamos demasiado para un lado, llegaba el otro y balanceaba y siempre tuvimos como un equilibrio muy, muy importante. Y veo aquí que John compartió en el chat para que revisen el link del libro, que digamos como estamos en plena pues, época de lanzamiento, cuando compren el libro también reciben por el mismo precio la versión de ebook en digital para leerlo digamos en las plataformas digitales, ¿no? Como en una tableta o en el celular. Entonces están ya listos para descargar y pues cuando esté un poco más normalizada el tema de entregas y la impresión con la imprenta y esté el libro físico, pues ya llegará también el libro. Pues Olga, no sé, creo que estamos como justo para hacer preguntas, si alguien quiere. Creo que Lucho, no sé, según los tiempos, si no sé, si hay alguien problema. nos quiere preguntar algo o quiere que le hablemos de algo en particular. Yo he visto que aquí John ha sido muy juicioso de contestar un par de preguntas por el chat, pero estamos abiertos a cualquier duda, comentario, crítica. Gracias a todos por las felicitaciones. Espero que lo miren y nos cuenten también después qué les parece. Bueno, alguien dice que está muy económico. Le podemos Claro, subir. Muriel, gracias. Muriel está aquí. Ella quiere decir algo, Preguntando por el preguntar, cuervo, claro. sí. Y Charlie Novoa también, cómo llegaban a la idea de que es un cuervo. Bueno, entonces yo creo que Muriel, ¿quieres hablar o escribir? Pero, ¿sí ya puedo hablar? Sí. Sí, ya te oímos todos. Hola, pues Hola bueno, Muriel, qué bueno que estés felicitaciones a acá. los tres. Me Muchas encanta verlos. gracias. Recuerdo que Gracias. nos conocimos hace unos meses alrededor de este proyecto que no había salido y del mío que ya había salido. Y pues me encantó, ya lo leí, ya lo vi. Quisiera hacerles una pregunta sobre algo que tocaron un poco, que son los colores, pero hablaron mucho de cómo reconstruyeron las imágenes y yo quisiera saber la parte de los colores, cómo se decidieron por unos colores, por esos colores y por los diálogos, cómo trabajaron esa reconstrucción de diálogos, que yo sé que ambas cosas son difíciles. Y quiero saber, pues también tenía preguntas, obviamente muchas, sobre la interdisciplinariedad, pero en eso, ¿cómo trabajaron? Digamos, ¿qué aportó Olga? ¿Qué aportaron John y Adalberto para lograr ese resultado en colores y en diálogo? Gracias. Pues mi Gracias, principal Muriel. aporte fueron los dibujos, indiscutiblemente. Sí, indiscutiblemente el aporte de John Los fueron los primeros, Sí, los sí, sí, mamarrachos que definitivamente. hacía John. Mi obra marcó un derrotero para la ruta del libro. Sí, ¿qué haría yo sin esos dibujos? Yo después llamando, John, ¿esto qué es? ¿Un caballo o un barco? Un Aquí yo perro. creo que vale la Un pena perro. anotar, ¿no? Nos divertimos muchísimo durante los 2 años de trabajo, entonces creo que eso fue importante y en los diálogos y en la construcción de los personajes también. Y bueno, claro, esos dibujos de John marcaban historia, que eran unas líneas, que estuvo muy bien como metodología, ¿no? Que íbamos leyendo la historia, tratando de construirla. Un día llegó Alberto con un machote, ¿no? Con un libro grande argollado, y John empezó a dibujar por viñetas, ¿no? Desde el comienzo, un poco lo que nos mostró John, se fue pensando todo en viñetas y realmente cuando uno compara las páginas finales con esos dibujos de John, pues claro, hay una visión muy optimista de lo que pudo ser, pero la base sí está ahí, en esas primeras líneas que construyó John. Pero bueno, los dejo. Si Y ustedes bueno, quieren. respecto a la pregunta del color, yo al principio quise ser muy, como que me enfrasqué mucho en tratar de ser muy fiel al color del siglo XIX y al color como
Torres Veddes, de los artistas de la comisión coreográfica, pero me di cuenta que el libro se veía súper ñoño, sí, como súper añejo, y hay algo que sí yo no iba como a negociar como en esto, era la calidad como cool de esto, ¿no? Como que dije, no, pues ahí convenció a Olga como, oiga, hay que sacrificar un poquito de verosimilitud histórica en la técnica para que esto se vea más fresco y más contemporáneo y ponerle como más onda. Y al principio fue como un poquito reticente, pero después cuando yo le empecé a ver, a mostrar los resultados, especialmente hubo una parte del proyecto que Olga estaba de viaje, estaba fuera de Bogotá, entonces pues todo era también así como por telepresencia. Aprovechar. Entonces, al principio como que no estoy muy segura, pero ya pues con el tiempo sí la decisión fue pues acertada. Yo creo que fue muy acertada porque el libro, digamos, en esos colores como un poco más apagados, un poco más neutros, más realistas de las acuarelas del siglo XIX, no habría sido igual, ¿sí? No fue una decisión ahí. Y bueno, y respecto a los diálogos, eso sí, John nos podrá decir con sus personajes que hablan español afrancesado, sí, como toda esa caracterización. Yo puedo decir que di voz como a un par de personajes ahí como en ciertas cosas y pasaba lo mismo, como que tuvimos la discusión de vamos a poner a estos personajes a hablar como hablar en el siglo XIX, pero es que es muy difícil conectarse para un espectador, digamos, común, raso, digamos que un público general, que es el que va dirigido este libro, no es tampoco dirigido a un público súper especializado en cómics ni súper especializado en historia del arte, sino es como una tarea de divulgación pues de ambas disciplinas. Y ponerlos a hablar en el estilo del 19 sonaba súper acartonado y extrañamente sonaba más falso que si los poníamos a hablar como personajes, digamos, contemporáneos, que es un poco lo que pasó. Y pues John, cuéntenos de sus personajes que tienen pues Em, mucho humor, ¿no? Mucho humor. sí, yo creo que yo creo que este ejercicio de este libro y en general de un proyecto que se construye a seis manos es un ejercicio muy cercano a lo cinematográfico, ¿no? En lo que de cierta forma pues siempre estuvimos buscando como las curvas dramáticas, como el desarrollo de las historias, el desarrollo de unas subhistorias, pero pues, hay que también aunar subrayar el trabajo de Olga, que siempre fue muy, pues, como muy perspicaz y muy Insistente. insistente en hacer valer la verosimilitud de la cuestión histórica, ¿no? Que estuviera respaldado en investigaciones donde pues lo podíamos respaldar, porque también hay unos hoyos negros en los que no podemos ahondar en ciertos aspectos de los personajes y pues indiscutiblemente había que crear ficción, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros teníamos como la historia y los datos históricos nos daban unos indicios y nosotros desarrollamos una historia con una ruta historiográfica y como ceñida a la investigación, pero indiscutiblemente con una ficción y con una búsqueda de los diálogos que también está como esas diversas lecturas, ¿no? Que la historia me está llevando a un lado, pero los dos personajes se ponen a pelear porque Ignacio es inmamable, no, Rufino es inmamable, entonces eh, es insoportable, pues, perdón por lo coloquial. Eh, entonces, ese tipo de diálogos pues nos tocaba crearlos y de cierta forma fue como una ventana para tener unos hitos de humor y de tensión dentro de la misma historia que pues es necesaria para llevar a un buen puerto una historia de cómic, ¿no?
simplemente hubiéramos hecho pues un documental y una cuestión histórica que no tendría más atractivo que ser un documento histórico en cómic, ¿no? Lo que trabajamos y creo que pues, es indiscutible. Este es un, digamos, en esta época que el trabajo en equipo en el arte está como tan desvalorizado, yo creo que sí logramos hacer una obra a 6 manos, eh, que se logra también sin las pretensiones de, no, es que esta obra es mía, lo que decía Alberto es real. Yo no hubiera podido hacer esta historia, ni me hubiera podido aventurar a escribir parte del guión, si no hubiera sido por el trabajo eh, de, de, de historiadora, pues formal que tiene Olga, y la capacidad y el talento de Adalberto de convertir unas mamarrachos y una cuestión mental que está narrada en viñetas a convertirlo pues verdaderamente a sentir uno que está leyendo una historia hilada con una novela, y una novela que es emocionante, una novela que es divertida, una novela con la que uno también aprende cosas de la historia del arte del siglo XIX y de la vida del siglo XIX. Gracias, gracias. Yo ahí quisiera notar que pues hubo juicios de cada uno, ¿no? Y ahí creo que con la paleta de color, pues Alberto fue muy juicioso y también John, ¿no? Esas fueron unas discusiones, sobre todo que ellos dos asumieron y yo de vez en cuando, pues, claro, no los dejaba ser tan libres porque lo de la vena poética Exacerbaba. se les exacerbaba a veces con las licencias poéticas para todo. Y aquí veía una pregunta sobre los anacronismos y es justamente esos, los discutimos bastante, ¿no? De por sí esta historia de Vázquez es una historia anacrónica, ¿no? Es una historia que pasa en el 19, que se le dan unos valores a Vázquez en el siglo XIX y nosotros nos basamos de esas ideas que se construían en el 19 y no en el Vázquez del 17, ¿no? Y ahí lo uno con esa pregunta. Y yo creo que en los referentes fueron claves también. Alberto al final sacó su voz con la de John, pero por ejemplo ahí, pues un poco lo que les decía de diversos acuarelistas y dibujantes. Y ahí también la ayuda que nos dieron personas que trabajan en el 19, y ahí se me olvidó mencionar un par, y aprovecho. Entonces, María del Pilar López, por ejemplo, en toda la cultura material fue clave, ¿no? Yo me reuní un par de veces con ella y la llamé un par de veces, pero María del Pilar, ¿cuáles eran estos objetos? ¿Cuáles eran? Y ella me ayudó dentro de su infinito conocimiento. También Juan Darío Restrepo del Caro y Cuervo, buen amigo y además muy crítico, que nos ayudó, y lo mismo César Mackenzie, ¿no? En la vida cotidiana y la vida cotidiana de los hombres, ¿no? En este tipo de viajes. Entonces eso lo quería mencionar y me voy aquí al chat porque hay unas preguntas que alguien nos preguntaba que cómo llegamos a que Cuervo fuera un cuervo, ¿no? Esa es una. Voy a hacer dos preguntas, de pronto ahí John y Alberto piensen en la respuesta. Y si el libro tuviera un público objetivo, ¿cuál sería ese público objetivo del libro? Si quieres, John responda la del público objetivo y yo respondo la del Y alguien cuerpo. dice si habrá copias disponibles Claro, en no, la pues librería de los Andes. No sabemos todavía. ojalá nos hagan Ojalá, ojalá. no, pues claro, se coge la pregunta fácil porque Antes, si quieres, yo respondo la difícil, fresco. A ver, respondan porque su argumento, su razón de por qué es un cuervo. A ver, para después entre Olga yo y decirle, bueno, así no pasó. Usted lo yo recuerda creo todo que mal. Yo creo que, pues, este personaje de Cuervo, de cierta forma, es como, pues, bueno, el Cuervo, las aves son unos personajes, pues, dicen que son las aves más inteligentes, ¿no? Y son así como pícaras y utilizan herramientas. eh, y a mí no sé en qué momento fue que decidimos
montarle este picante de tener a un personaje un poco picaresco, de tratando de hacer negocio por cualquier lado donde no lo hay, eh, súper cachaco. eh, entonces, y también estamos haciendo cómic, entonces podíamos hacer un personaje zoomorfo dentro de la historia y la verdad es que pues es tan natural y tan divertido que funciona muy bien. Y bueno, es de apellido Cuervo. Sí, yo estoy de acuerdo que es muy divertido. Y bueno, respecto a la pregunta del público objetivo, pues con John siempre teníamos una discusión sobre los alcances de esta obra, así como en términos del cómic, ¿no? Como nosotros como amantes del cómic. Y John decía una cosa que al principio me costó mucho asimilar, y es que yo decía, no, pues sacamos muchas innovaciones, mucho cambio de viñeta, experimentemos, hagámoslo una cosa muy experimental. Y Johnny Olga siempre me decían, no, espere, o sea, primero, antes de que esto sea una obra súper experimental en términos de la gramática del cómic, o es pensar el público lector que existe en Colombia del cómic. Entonces, el público lector de cómic en Colombia no es un público especializado, no es un público coleccionista, no es un público que se que se pueda, digamos, decir, no, se lee 5, 10, 15 novelas gráficas al año. Es un lector de cómic que sus referentes posiblemente sean como los de la cultura pop, ¿no? Desde Los Simpson hasta Condorito. Entonces, a partir de eso, como que hay muchas cosas que nos permitió como liberarnos de esa presión de hacer como una cosa muy experimental, sobre todo como esas intenciones que yo tenía al principio, y desarrollarlo de una manera un poco más convencional, pero al mismo tiempo saliéndose del molde de lo que ya estaba como escrito dentro de lo convencional. Entonces, el tono de la historia, el desarrollo de los personajes, y pues como el gran parte del público lector de cómic en Colombia es un público juvenil, ¿sí? Entonces, queríamos que se mantuviera también en esa franja, así que no fuera una cosa como intelectualmente muy compleja, muy pesada o muy pretenciosa, pero que también el público adulto pudiera llegar a pues, disfrutar de los chistes, de los detallitos. Entonces hay como un poquito de cada cosa para esa franja grande de público, ¿no? Como que no es especializado, entonces pues se podría decir como no sé si el término de editorial sea correcto, pero digamos como un público general este libro, ¿sí? No sé, ahí John me ampliará Sí, más si ese es yo el creo término. que sí, como esas definiciones aburridísimas de mercadeo, esto va para lectores entre 12 y 20, 25 años, que eh, no, pues yo creo que los especialistas y los críticos y los estudiosos del cómic colombiano pues van a encontrar un documento valioso y un esfuerzo valioso de mezclar la historia del arte con la historia de los viajes y hacer una obra gráfica. Pero la gente que, no, digamos, ahí Adalberto dice una cosa súper clave también y es, en el subconsciente está Condorito indiscutiblemente, porque pues el personaje, pues claro, no es un cóndor, pero es un cuervo y es antropomorfo y digamos sí, yo diría que inconscientemente hay un homenaje a Condorito como inconscientemente lo he hecho también en otras obras que hemos desarrollado, como la de Gabo, que la hicimos a dos tintas, pensando en esa facilidad de producir algo masivo a un buen costo en dos tintas y no en cuatricromía. John, además Pero que es un condorito invertido, porque el condorito es un personaje súper de la clase popular, como muy chabacano, y este es un condorito, pero súper gomelísimo, cachaquísimo, de la élite divinamente bien, entonces es como también un homenaje ahí, su versión extraña, ese, nuestro... ese está muy bien. Yo diría pues que
Sí, que no, que al contrario de lo que pasa en el humor tradicional, que es utilizar personajes populares, el albañil en Don Chinche, eh, el limpiador de los zapatos, volador de zapatos en lo de Garzón, en vez de subvertir eso y los protagonistas de la sátira o los protagonistas de la comedia son la rancia, clase alta, cachaca, gente de bien, mejor dicho. Eh, y creo que eso ahí hay una subversión que también creo que los que lo alcancen a captar la sátira y el humor, lo van a encontrar muy, muy divertido. Una cosa sobre eso, yo creo también, pues, después de muchas discusiones también tuvimos una posición política, ¿no? Teníamos un objetivo que así como evocábamos imágenes del siglo XIX, y bueno, lo del Condorito yo no lo tenía tan presente, pero sí, ya que estamos eh, eh, pensando en eso, ¿no? Mm, pero también hay una serie de homenajes a cómics clásicos, ¿no? Por ejemplo, Tantán eh, era algo un poco y hay un homenaje directo, ¿no? En Un el cameo, un cómic cameo. mexicano. Un cameo, alguien que hablaba de los anacronismos, yo creo que pues, en cómics sería de pronto el término cameo, ¿no? Con anacronismo, que permitiría también un par de vocaciones que son a destiempo con obras importantes de la historia del arte universal, ¿no? O occidental, por lo menos, que aparecen por ahí, que fueron hechas después, en fin. Entonces nos dimos esos gustos. De alguna manera creamos un mundo entre los tres donde pudimos poner unas cosas que para nosotros era importante que estuvieran, y ahí sí, pues es anacrónico, tiene muchas de estas licencias poéticas. Yo quisiera que alguien nos pregunta Sobre la eh, portada. lo de la portada, y no sé, Lucho nos dirá cuándo también paramos. Por favor, Y digan. seguimos, listo, nosotros seguimos hasta que nos digan. Entonces aquí hay una pregunta, y yo creo que esa va sobre todo para John, porque esa fue una Sí, creación en el estudio Rey Naranjo, Rey Naranjo. especialmente, que tuvo en ¿Cuál? cuenta para elegir la portada del libro. Mm, yo creo que la portada de verdad a nivel de colores es muy llamativa, es muy, o sea, es una cosa que en la góndola de la librería va a llamar la atención porque son tintas especiales, no es policromía, sino es un naranja especial y un amarillo especial, y eso va con un plastificado mate y va con UV brillante que además va en pasta dura. Entonces eso yo creo que en las vitrinas de las librerías está hecho para llamar la atención. Digamos que creo, es una portada misteriosa porque están los personajes, los protagonistas, pero como solo están las siluetas, uno dice, bueno, y este personaje de la mano izquierda, que con ese pico que le sale y pues que tiene un churumbelito ahí que le sale del brazo, que pues vemos que está tocando el cuatro o el charango, no sé. Creo que es una portada como para darle un aire de un anacronismo, como de una falsa modernidad. También, por ejemplo, la elección de la tipografía, que es una tipografía de estos locos de este taller yo creo que ellos están como en Texas o como en el centro de Estados Unidos, que ellos son, ¿cómo es que se llaman ellos? Adalberto, ¿se acuerda? Los No, de, John, eso es su estudio. sí, bueno, la tipografía es un taller de tipografía y son, por ejemplo, los holders de todo lo de Ames, de lo gráfico de Ames, que ahorita se me va el nombre del taller de tipografía. Que hacen este tipo de juegos como retomando cosas de los 50, entonces uno lo ve más, o sea, aparece un cartel de una película de Clint Eastwood, de esa tipografía, y yo creo que sobre todo era como el misterio, porque que la gente se sienta como atraída para descubrir qué es lo que hay en el interior del libro. En un cintillo que ustedes todavía no han visto,
que en la parte de abajo del libro, en la parte de atrás va a tener unas viñetas, entonces la gente en el cintillo pues se va a enterar que es un cómic y el tipo de cómic que se va a encontrar adentro. Digamos que había muchas imágenes del libro que, pues, que nos sugerían, por ejemplo, la imagen del cartel que hicimos nos sugería también una portada, pero, digamos que decidimos jugar como a que los espectadores descubrieran el interior del libro a través de una portada un poco misteriosa. Vamos a ver si eso solo lo sabremos cuando esté en góndola, ¿no? Vamos a ver si funciona, pero yo creo que la pieza matérica va a ser tan atractiva que la gente la portada va a llamar a que la gente se acerque al libro, a que lo examine, lo investigue, y cuando lo vea adentro y vea pues este mundo de color y la paleta que escogimos o que Adalberto hizo para el siglo XVII, y después la paleta del viaje, y creo que es la primera vez que en un cómic se, se, se enmarca pues este viaje del río Magdalena en Champán y en estos vapores antiguos. Creo que la gente lo va a encontrar pues muy interesante, y es también una interpretación de lo que hay en el interior, ¿no? Eso en cuanto a la portada. Muy bien, John. Muy O sea, bien. es básicamente son unos colores escogidos subliminalmente para que el comprador compre nuestro libro. Me parece No, pero bien. yo creo que tiene también un Excelente. elemento que yo me demoré en A mí me aceptar costó un poco, y digerirla, es pero que luego me encantó. sí, y es que las páginas son un misterio un poco, entonces esta es una nueva imagen y realmente ellos son los protagonistas, ¿no? Rufino e Ignacio, pero no queremos que se vean todavía, ¿no? Entonces, también ese juego, ¿no? Un poco más moderno de esta antigüedad decimonónica, a mí me parece que más allá de las ventas, ¿no? Y de que llame la atención, pues sí hay una reflexión en torno a la imagen y la tipografía, ¿no? Que es algo que se pensó, o sea, yo creo que es que uno no se da cuenta cuando lee un cómic todo el trabajo que tiene detrás, y la tipografía es la letra de Alberto que se volvió una tipografía especialmente para esto, ¿no? Sí. O sea, digamos, todos los detalles están cuidados y de nuevo no es una historia ilustrada, ¿no? Sino fue pensada en eso, y me parece, pues ya veremos cómo funciona la portada, pero yo pienso que fue una buena decisión. Entonces, no sé si de pronto hay alguna pregunta que se nos quedó o alguien quiere preguntar algo más o hacer algún comentario. Ah, bueno, aquí Yo, a alguien le ¿cómo gustó es? la portada. Cata, me imagino, es Cata Castro. Bueno, gracias. Quien escogió Sí. además, quien nos preguntaba por Pues hay que la... dar las gracias también a todos los que nos han mandado ese chorrero de felicitaciones tan emocionantes de leer y de recibir, que es muy lindo como ver cómo la gente se expresa de esta manera. Porque pues son Sí, años de trabajo que finalmente van a ver un cuerpo, la luz, estar ahí en formato físico. Entonces, es... muchísimas gracias por esas felicitaciones. ¿Qué tamaño es recomendable? ¿De qué tamaño es recomendable sacar un cómic? Y alguien más pregunta, John, ¿envíos a todo el universo? Sí, pues ahora los envíos al exterior desde Colombia están un poco caros, pero sí, hay envíos a envíos dentro y fuera del país. Bueno, Ah, está también el ebook, ¿no? Si bien el libro no está- fue diseñado como ebook, sino en esta coyuntura del coronavirus se convirtió en un ebook, pero pues hay una versión digital, ¿no? Mm, que es así, y, puede viajar a cualquier lugar. y de los tamaños, pues eso depende, porque por ejemplo, hay cómic pequeñitos. Lo único que hay que tener en cuenta, yo creo que el tamaño es una decisión consciente, digamos, en un proyecto de impresión, el tamaño del papel es el papel es lo más caro.
yo creo que el papel es, no sé, un 30-40% del impacto del precio en un proyecto impreso. Entonces, pero por ejemplo encuentra uno cómic del tamaño de acá en Bogotá hay una colección que se llama Libro al Viento, que es una colección que hace muchos años hace eh, la alcaldía. Libro al Viento es, no sé, 10, tal vez un 32avo, como más o menos 10 por 14. Y lo único que hay que tener en cuenta al establecer el tamaño de un cómic es el número de viñetas que van, bueno, a muchas cosas, ¿no? Muchas consideraciones. En un cómic, en un libro pequeño, pues el tamaño de la fuente tiene que ser regulado para que no quede demasiado pequeño. La densidad de viñetas no debe ser demasiada. Y si vamos a hacer un libro grandísimo, pues, o digamos estos álbums como clásicos como Asterix y Obelix, como Tintín, como Blueberry, como estos que son libros de gran formato, que son álbumes, pues que tienen una densidad de viñetas mucho más grande, ¿no? Entonces pero pues si van a hacer una revista de serie tipo Batman o Superman, creo que eso es un 16avo, si no estoy mal, que es el doble del 32avo, pues tiene otro lenguaje también. Como en cualquier libro, la decisión del tamaño de un cómic, pues va dirigida a una reflexión acerca del usuario, acerca de la proporción de los dibujos, acerca de la proporción de la tipografía. Aquí tenemos más preguntas. Alguien nos pregunta si ya empezamos a trabajar en el próximo. Sí. Claro, sí, el de Hasekure. ¿Sí es Hasekure? Hasekure. ¿Hasekura? Sí, bueno, vamos a ver, después de que salimos de esto, que como les contaba es un trabajo enorme, hay una nueva idea de otro viaje en otras geografías y en otros siglos, ahí sí una historia más de los años que están más cerca a mí. Vamos a ver, ¿no? Estamos ya emocionados. Alguna vez pensamos hacer cómics colombianos, bueno, si sobrevivíamos al primero, pero realmente no. Esto son historias, yo creo que nos parece que tienen un fondo documental y pues verídico, ¿no? Que tiene un potencial como novela gráfica y como cómic. Y tenemos una de un japonés a comienzos del siglo XVII. Vamos a ver si prospera, está ahora la idea, ¿no? Solo una pequeña investigación que yo comencé y que me parece que tiene nuevamente el potencial de esto. Y como funcionó bien este trío, ¿no? Y tenemos ya una metodología de trabajo, nos seguimos divirtiendo, entonces esperamos poder hacer ese otro. Vamos Continuar a ver, ¿no? la saga, volumen 2. Y aquí alguien más pregunta, no sé si esto ya lo dijeron, pero respecto a los diálogos, ¿cómo les fue? Teniendo en cuenta que las conversaciones y el tema es de otro siglo, me va a tocar buscar vocabulario raro. No, lo que dijimos, ya lo adaptamos al lenguaje contemporáneo, con mucho anacronismo también, jugando con la interpretación de nuestra lectura del XIX, cómo pensaría una persona del siglo XIX, qué habría diferente, qué habría en común, pero no hay necesidad de buscar vocabularios raros, no es como el Quijote. No, hay unas referencias, ¿no? Puntuales digamos, por Literarias, eso ¿no? lo decía al comienzo, como va a haber varias lecturas, entonces hay unas referencias a cosas que se sabían en el siglo XIX, sobre todo alrededor de Vázquez, pero quien no sepa sobre esas historias obviamente lo va a entender, ¿no? También, pues John De creó una pronto las serie de discusiones, diálogos ¿no? en francés. Sí, las discusiones en francés y las peleas, los insultos, hay unos insultos que son del 19, entonces sonaban muy chistosos, entonces los decidimos dejar también en las peleas y Pues discusiones. ¿no? En una ridicularización ¿no? En una jeringonza francesada, ¿sí? Que de pronto ahí necesitan leer con un poco más de calma, ¿no? Yo no sé, porque diccionario no ha salido. Sí.
Bueno, bueno, yo creo que ya no hay Yo más creo que ya preguntas. estamos, Muchas sí. gracias a todos los que nos dan ánimos y, en fin, eso, pero no veo Sí, más muchas preguntas. gracias. Sí, de verdad que es muy bacano sentir ahí la felicitación y como la valoración de un trabajo tan intenso. Tremendo trabajo, ¿no? Ya cumplió 193, qué bien, María Fernanda, gracias. Del 16 de noviembre de 1827 al 16 de noviembre del 2020, 193 años de historia. No, y todavía más si nos vamos a Gregorio Vázquez, ¿no? Si nos vamos a la segunda mitad del siglo XVII. Entonces es una historia de largo aliento hasta nosotros, todos delirantes, sí. Sí, sí, totalmente delirantes del cómic y de la historia del arte. Sí, así seremos. Oigan, Bueno, no, pues un placer verlos, muy chévere este muchas espacio de la gracias. Muchas universidad. gracias a Sí, la de verdad, todos los que facultad. se conectaron, muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, por seguirnos la cuerda. Al FIC también, que nos financió, ¿no? Y a todos muy buena tarde. Bueno, pues les deseamos lo mejor en esta época que nos tocó vivir. Chao, Muriel. Gracias por Sigan estar. siendo felices, delirantes, les dice. Gracias. Chao. Hasta Gracias. luego. Chao.